Un libro, la lectura, la educación pueden transformar la vida de una persona. Y hay maestros que tienen la capacidad de enamorar a los estudiantes de la lectura y de aportar a la transformación social desde la educación. Hoy, en Café con Sentido, abriremos el libro de la vida del maestro José Ignacio Quintero. Personas e historias que inspiran en Café con Sentido. La esencia de lo vivido. Hola, bienvenidos a Café con Sentido. Hoy en Café con Sentido nos vamos a tomar un café con sentido educativo y estamos con el maestro José Ignacio Quintero. Nacho, bienvenido a Café con Sentido. Qué rico hablar con vos. Te saludamos y te preguntamos de una vez qué sentido tiene para vos ser maestro. Profe, muy buenas noches. También un saludo muy especial a las personas que nos ven a través de este programa. Edwin, pero hay una cosa que a mí me llama la atención cuando escucho el título de este programa, Café con Sentido. Y lo digo porque pues, yo tengo el privilegio de ser de Támesis y justamente yo nací y me crié en mis primeros años de vida en la vereda de la Argentina. Y allá con mis abuelos y mis tíos justamente cultivábamos café. Entonces cuando escucho el nombre del programa, pues trae a mi memoria como todos recuerdos bonitos que tengo de la caficultura acá en el municipio de Támesis. Y luego el privilegio de ser maestro. Entonces como que las dos cosas, ¿cierto? Café con sentido y la labor de ser maestro, pues sin duda lo llena a uno como de ese orgullo, de ese privilegio de nacer, criarse y tener la oportunidad de trabajar en el mismo territorio, en este caso en Támesis. Nacho, la vida de cada ser humano es como un libro, ¿cierto? Vamos a esas primeras páginas de tu vida, trasladémonos a ese niño campesino que vivía en la Argentina. Contanos un poco cómo fue la infancia, el ambiente familiar y de qué manera también eso fue detonando y propiciando el tipo de ser humano y de maestro que sos hoy. Sí, Edwin, mire, le cuento que, como le dije ahorita, yo he tenido el privilegio de toda mi vida estar acá en el municipio de Támesis. Mis primeros años justamente fueron en la vereda de la Argentina. Ahí tuvimos el privilegio de estudiar la primaria y después en la secundaria en el Colegio de San Pablo, la Institución Educativa Rural San Pablo. Y a la par de que estábamos estudiando la primaria y la secundaria, pues también las labores del campo, propias del campo, todo lo que tenía que ver con el sembrado, la recolección, la fertilización, todo el proceso del café, pues tuvimos ese honor al lado de mis abuelos y mis tíos, pues aprenderlo, ¿cierto? Entonces esa primera época de mi vida fue bien bonita. Creo que esa fue la que sentó como las bases, los principios de lo que hoy somos como maestros. Entonces me parece que es bien importante como ese primer momento de mi vida. Nacho, y bueno, y la vocación de maestro, de dónde nace también como el gusto por esta profesión y por el enseñar y por compartir lo que se sabe. Edwin, es que justamente, digamos que en estos tiempos, donde cada vez enseñar es bien complejo, ¿cierto? Donde la escuela cada vez tiene más tensiones, pero digamos cuando uno empieza como a devolverse qué ha pasado, hay dos elementos que a mí esta semana me han llamado mucho la atención. Y es que uno empieza como bueno, ¿por qué terminamos siendo maestros, cierto? Y resulta que sí, esta semana fallece en el municipio un profe muy querido por todos, el profe Norberto. Yo fui estudiante del profe Norberto y cuando en San Pablo él nos dio clase, un profe muy diferente a todos, ¿cierto? Creo que desde ahí nace como esas primeras pinceladas con el profe Norberto. Él siempre... inspiran también. Sí, porque es que mira que él tenía algo y es que yo fui monitor de matemáticas en esa época. Y ese profe en su época fue muy criticado porque él tenía una estrategia, enseñar las matemáticas y la física, pero saliendo del aula.
Y con él, en San Pablo, los estudiantes salíamos a recorrer el territorio. Con él en esa época, estamos hablando del año 93, 94, 95. Entonces yo pienso que ahí empieza como esas primeras pinceladas. Y luego le cuento que mi abuela siempre fue la catequista de la vereda, ¿cierto? Entonces también como que ahí hay otra pincelada de mi abuela. Creo que ese es el origen del por qué hoy yo soy maestro. Nacho, si hay un profe en Támesis que conozca los procesos educativos en la región, sos vos, que has trabajado en diferentes ámbitos acá en el mismo territorio, que te has formado acá en el mismo territorio, que has hecho todo tu proyecto de vida como maestro dentro de nuestro municipio. Tu percepción también de la educación en el territorio, de la educación en Támesis, y también ese proceso de formación, cómo se fue construyendo, cómo se fue tejiendo el maestro Nacho. Es que, Edwin, indudablemente, yo hablo de privilegio, ¿cierto? Porque es que uno nacer, estudiar, llevar una profesión en el mismo territorio es un privilegio. Y digamos que yo he tenido la oportunidad, Edwin, de ver la transformación. Desde el año 96 hasta la fecha, yo he estado en educación, ¿cierto? Inicialmente empezamos con cobertura educativa aquí en el municipio, con la Fundación Codesarrollo, desde el año 96 hasta el año 2010, donde tuvimos la oportunidad de graduar 480 estudiantes de la zona rural. En el año 96 Támesis tenía alrededor de un 60% de desescolarización, ¿sí? Y nosotros en la zona rural, pues digamos que esa brecha se cerró, gracias a que pues estábamos ahí, ¿cierto? Con la Fundación Codesarrollo. Y esos 14 años, esos 15 años, pues permitieron, digamos, hacer un trabajo más que académico, un trabajo social. Recuerdo esa época porque estuvimos muy cercanos a muchos procesos sociales y comunitarios del municipio de Támesis, caso de Asocomunal, cuando se empezó, por ejemplo, la emisora en el canal comunitario, participamos también de esa primer parrilla de programación, pero también estuvimos en el parque educativo, estuvimos ayudando a la construcción de lo que era el parque educativo y cómo nos uníamos el parque educativo. Nacho, es como que el rol del maestro trasciende el aula de clase, que hay una función social y comunitaria también que tiene el maestro donde está. Es que eso es lo especial de ser maestro, es que la vocación de ser maestro no es solamente impregnar a los estudiantes de ese quehacer en el aula, sino también cómo su vida comunitaria y social pues ayuda a la construcción de tejido social. Y digamos que yo he tenido esa oportunidad pues, de estar en muchos procesos, por ejemplo, la Junta Municipal de Educación. Y le cuento una anécdota, Edwin, ahorita, y lo relacionamos un poquito con esto, con Café con Sentido. Yo estuve en una Junta Municipal de Educación cuando el alcalde Juan Martín, en su primer mandato, en el primer año de ese primer gobierno, él nos hablaba de esto, de cómo podíamos aprovechar el café de Támesis para darle transformación, ¿sí? Y recuerdo esa época, porque en esa época tomarse un café en Támesis valía 200 pesos. Y la propuesta que nos hacía en esa época Juan Martín en esa Junta Municipal de Educación era que Támesis necesitaba transformar ese producto tan valioso como era el café. Y se empezaba a hablar de barismo. Hablar de barismo en esa época del 2012, 2003, eso era una utopía, ¿cierto? ¿Quién se iba a tomar en Támesis un café de 2.000 pesos? Acostumbrados a tomarnos un café de 200 pesos. Lo que hoy tenemos, lo que hoy estamos tomando, que ya en Támesis es muy común tomarse un buen café, se empezó a hablar en esa época. Y los que estábamos en esa época pensábamos, oiga, eso no es posible, ¿quién se va a tomar un café de un costo de 2.000 pesos, acostumbrado a tomarnos un café de greca a 200 pesos? Eso demuestra que el café es también cuestión de educación. Sí, sí, y en esa época empezamos, recuerdo en esa Junta Municipal de Educación, porque ahí empezamos llamemos al SENA para que el SENA empiece a ofertarnos esas capacitaciones de barismo, de servicio al cliente, de cómo le damos valor agregado al café. Y miren lo que hoy hay en Támesis, ¿cierto? Hoy se sirve un café de muy buena calidad, hoy disfrutamos de un café. Nacho, conversemos un poco del proceso de formación desde la licenciatura, la especialización, la maestría, de esos elementos académicos que te permiten también posicionarte como maestro.
Indudablemente, Edwin, la formación del maestro es clave, ¿cierto? Empezamos, yo soy tecnólogo en producción agropecuaria. Cuando estuve en la Fundación Codesarrollo tuve la oportunidad de estudiar en el Politécnico Jaime Sasa. Luego nos financiaron una licenciatura, yo soy licenciado en Educación Rural. Luego viene la Universidad Santander aquí al municipio, estudié la especialización y luego cuando el Ministerio de Educación hace la oferta para los maestros para que se postulen a las becas en ese entonces, pues también tuvimos la oportunidad y tuve la oportunidad de estudiar la maestría en Lengua y Literatura con la Universidad de Antioquia. Entonces durante estos años de docencia he tenido la oportunidad pues de ir a la universidad, de obtener estos títulos que hoy pues también ayudan como a refrendar lo que hoy hacemos en el aula con los niños. Y creo que el haber estudiado la maestría en Lengua y Literatura pues entra como a posesionar ese valor a la literatura, a la lectura, que hoy estamos trabajando de manera muy fuerte en la escuela Víctor Manuel. Nacho, precisamente pasemos a ese capítulo de tu vida como maestro en el Instituto Técnico Agropecuario y empecemos a tejer esta historia, qué papel tiene la lectura en la formación de los niños y niñas de nuestro territorio. Oiga, profe Edwin, es que el tema de literatura en la escuela es un eje fundamental, ¿cierto? Los niños que hoy están leyendo esta literatura infantil, con toda seguridad, nunca se les va a olvidar esos libros que leen. Uno se le podrá olvidar otros temas, otras temáticas, etcétera, pero ese libro que usted leyó en la escuela, con toda seguridad no lo va a olvidar. Con un elemento adicional, y es que el niño que va adquiriendo esa capacidad de leer es un niño que empieza a ver el mundo a su alrededor de otra manera. Por eso nosotros en la escuela le hacemos tanto énfasis a la literatura. Y ahí tenemos muchos desafíos. Mire, Edwin, usted también que habla tanto de literatura y trata de enamorar el tema de literatura, hoy tenemos un desafío. Cómo, en el buen sentido de la palabra, inundamos las aulas de clase y ese territorio de libros. ¿Libros para qué? Para que los estudiantes se acerquen a la cultura escrita, ¿sí? Entonces, que los niños hoy lean nos está permitiendo que los niños vayan construyendo otro nivel de criticidad diferente. Nacho, en Támesis hemos escuchado hablar mucho de la leoteca. ¿Qué es la leoteca? ¿Cómo funciona en el aula de clase? ¿Cómo abordás la lectura y los procesos de enseñanza-aprendizaje en el salón? Y bueno, ¿qué lees con los niños? Contanos un poquito de eso. Bien, es que cuando se habla de la leoteca, se habla de tener los libros cerquita del estudiante. Por eso la leoteca es un dispositivo donde están los libros de literatura infantil, pero ahí en el salón de clase, y eso es lo que queremos, que haya una cercanía del estudiante con los libros, y en este caso en especial con la literatura infantil, que los libros siempre estén al reflejo de los estudiantes, ahí cerquita, para disfrutarlos y leerlos en cualquier momento del día. Y esa leoteca cada vez viene pues nutriéndose de libros que nos llegan, alguien nos regala, alguien nos presta, venga, intercambiemos. La leoteca es eso, es que los libros estén ahí, en el espacio cercano del aula de clase. Claro, Nacho, una maravilla que los niños de nuestro pueblo estén leyendo en la escuela, eso nos alegra muchísimo. Sí, y es como la invitación que queremos hacerle como a las familias, ¿cierto? Ese esfuerzo de conseguirnos este dispositivo, los libros, y la invitación es eso, que leamos, que los niños estén cerquita a los libros. Siempre hacemos énfasis desde la escuela a la literatura infantil. La literatura infantil permite una cosa muy bella y es la recreación, los imaginarios que los niños necesitan para ese asunto de la creatividad, y por eso hacemos tanto énfasis en la literatura infantil. Querido Nacho, y pasando de página, hablando también como de la subjetividad del maestro, de la percepción, ser maestro en Colombia no es fácil a lo largo de la historia, con todas las complejidades sociales, el conflicto, todos estos elementos, también como esas preocupaciones del maestro, como también los retos y los desafíos que tienen los maestros y la educación en Colombia en la actualidad, en este momento de la historia. ¿Vos cómo ves este panorama? Edwin, nosotros que somos maestros,
nos damos cuenta que cada vez más ser maestro es desafiante. Cada vez hay más complejidades, cada vez hay más tensiones, cada vez más hay desafíos. Pero justamente eso es lo que hace como bella esta labor, enfrentarse a esos retos, a esos desafíos. ¿Sí? Usted, pues todos los maestros hacemos planeación de aula, pero cuando uno llega al aula, a ese espacio íntimo con el estudiante, los maestros nos damos cuenta en ese contexto de muchas realidades. Realidades en infraestructura, realidades en dotación, realidades en acompañamiento desde la familia. Todos sabemos la corresponsabilidad que tenemos en educación. Pero que el maestro, cuando está en ese momento íntimo con los estudiantes, ahí es donde está el desafío y la verdadera labor de ser maestro. No es fácil, pero los que estamos en esta bella labor la tratamos de hacer de la mejor manera posible, a pesar de tantas dificultades, porque además, profe Edwin, cuando estamos en ese espacio íntimo con el estudiante, empezamos a descubrir tantos talentos, tantas habilidades, tantas capacidades que los estudiantes cada vez van emergiendo. Y esa es la bella labor. Cómo nosotros como maestros ayudamos para que los niños, los jóvenes, los adolescentes empiecen a surgir y a desarrollar todos los talentos que nosotros a diario vemos ahí, en ese espacio íntimo, en el aula de clase. Nacho, ¿cuántas páginas suman este libro? ¿Cuántos años llevas como maestro? Pero es que es una pregunta, sí, del año 96. Del año 96 estamos como de maestros. De todos estos años que llevan, ¿alguna anécdota, algo que venga a tu mente, algo como que ese día es para recordar, algo simpático, simplemente memorable que haya ocurrido en el aula de clase que quieras contarnos hoy en Café con Sentido? ¿Sabes qué me pone como feliz? Que es como el motivo del cual uno se para en un aula con los niños. Cuando los estudiantes, y ahorita está pasando con los estudiantes de cuarto y quinto, cuando van llevando libros al salón. Profe, vea, este libro me lo consiguieron, este libro lo conseguí. Profe, leamos este libro. Eso es tan emocionante, saber que lo que estamos tratando de hacer se ve inspirado en los niños. Eso me emociona. Cuando usted empieza a leer un libro y ve que los niños empiezan a recomendar libros que en alguna otra parte no han visto, esa experiencia lo llena a uno como de decir, oiga, esa es como la ruta. Esa experiencia la recuerdo mucho con los estudiantes que ya pasaron a secundaria y con los que hoy tenemos en grado cuarto y quinto, que de manera voluntaria van llevando el libro al salón de clase. Profe, leámonos hoy este libro. Eso inspira, eso es muy bello. Bueno, querido maestro Nacho, muchas gracias por todo el trabajo que haces por los niños y las niñas de Támesis desde el aula de clase. Querido maestro. Maestro Edwin, a usted, muchas gracias. Esto es Café con Sentido, la esencia de lo vivido.